Doctor Carles, gracias, muy amable. Gracias, Gustavo, hasta luego. Buenas noches, gracias. Bien, Leandro, ¿y cómo se hace? Porque digo, el gobierno tiene 4 meses en el poder, pandemia de por medio, sí, pero donde ya está claro los jugadores cómo se han puesto nuevamente en la cancha, ¿no? Sí. Bueno, es lo que te decía recién. ¿Sabés qué estamos viendo? La ausencia de partidos políticos. Porque cuando vos tenés un partido de oposición, construye desde una lógica racional y previsible, y eso hace posible, por ejemplo, la construcción de acuerdos, como lo que decía Carles recién, de políticas de Estado. Ahora, cuando lo que tenés en realidad es una oposición articulada sobre un grupo mediático, y la política va atrás de ese grupo mediático, ni siquiera tenés interlocutores válidos para ponerte de acuerdo en parar con este tipo de cosas, porque la verdad que está bien, nos perjudica a nosotros que estamos gobernando, pero el día de mañana también los va a perjudicar a ellos, como ya les sucedió inclusive. En muchas oportunidades lo hemos visto a Macri rehén de las corporaciones que lo pusieron, ¿no? Tratando de fijar la agenda. Entonces yo creo que lo que hay que hacer acá es dejarse de joder con la telepolítica, y cuando hablo de la telepolítica me refiero a la supremacía de las operaciones mediáticas y a la supremacía de la construcción de consenso y de discurso alrededor de los periodistas, que en realidad son los intelectuales orgánicos de la política, y hacer un llamado a la dirigencia política en su conjunto que le suba el nivel al debate y que se independice además del poder mediático, porque como no tienen existencia política ni territorial ni gravitación intelectual, terminan parasitando a los medios de comunicación. O sea, es muy raro lo que sucede. En los países serios del mundo, los políticos dicen algo y los medios de comunicación lo reproducen. En la Argentina hay un grupo mediático que construye un relato y después los políticos lo tratan de reproducir, y en general en un nivel intelectual inferior al que tienen los periodistas que lo construyen. El fin de semana hubo algo genial realmente. Esta mañana lo comentábamos en Mañana Silvestre en Radio 10. Una pena que no tengo acá para leerlo textualmente, pero un usuario de Twitter dijo la teoría del ornitorrinco. Un domingo a la mañana, un columnista de una famosa diario decía, el domingo a la mañana en el Diario de la Nación, Joaquín Morales Solá dice: el gobierno nacional tiene un plan para exterminar a todos los ornitorrincos. El domingo a la noche ya lo publican y lo expresa otro programa de la misma ideología. Lo repiten durante toda la semana hasta que viernes, sábado reacciona el gobierno, dicen no hay plan, y entonces el domingo siguiente dicen fuentes oficiales admitieron que por la reacción popular el plan de ornitorrinco queda, no se va a concretar. Y durante toda esa semana ya avanzó con que iban a mandar a matar los ornitorrincos. Digo, fabuloso, pero es así como construyen. Parece literatura fantástica. Y sí, pero parece bueno, literatura estamos fantástica. hablando, se volvió al mundo de la posverdad que instaló el macrismo. Pero a mí, yo te voy a ser muy franco, a mí que lo hagan los medios de comunicación, que además en definitiva son empresas, no me preocupa. O sea, me molesta, pero no me preocupa. Lo que me preocupa es que la política no responda. La Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, tienen inclusive adentro de sus fuerzas tipos que podrían, y mujeres que podrían elaborar un discurso político para confrontar con el gobierno en un marco de racionalidad democrática. Ahora, como están en una situación de pereza intelectual autoasumida, han dejado que la agenda la fijen las grandes corporaciones. Entonces, después ves, por ejemplo, como senadores de la provincia de Buenos Aires, como Felicita Becar Varela, claro, construye cualquier disparate, y eso se termina masificando, porque además es como la noticia deseada. También hay un sector de la sociedad que espera que se digan esas cosas para festejarlo, para tratar de construir, digamos, una suerte de relato fantástico donde siempre todo se divide entre buenos y malos, ¿no es cierto?, honestos y corruptos. Una cosa francamente demencial, pero es la política la que tiene la responsabilidad de pegar un salto y de darle más racionalidad al debate. No sé si David... Sí, digo, respecto a esto, Leandro, ¿haría falta una nueva ley de medios? En su momento se intentó, sabemos lo que pasó. Digo, ¿necesitarías trabajar en ese aspecto también desde el gobierno? Sin duda. A ver, no sé si es la ley de medios, digamos, la herramienta, digamos. Creo que sí, o la anterior, digamos, porque también es cierto que llegó Macri y con un decreto simple la volteó. Me gustaría que haya otro mapa de medios, pero yo siempre insisto con lo mismo. Lo discuto mucho con Navarro, Roberto Navarro, que siempre me llama a la radio para preguntarme esto, y le digo lo mismo. Es cierto que se necesitan más voces, pero también estamos en deuda en términos de la producción intelectual, porque nosotros tenemos dos problemas: la falta de fierros, digamos, pero también la falta de contenidos políticos. Muchas veces lo que yo critico, digamos, en lo demás, también lo veo en mi propio espacio político. Digamos, nosotros también terminamos tomando inclusive, por ejemplo, el gato también está en la agenda,
Y yo veo también muchos compañeros que lo que hacen es van a otros programas de tele, compañeros, compañeras, y yo mismo, o sea, no quiero criticar a nadie en particular, pero sí criticar una dinámica que me parece que es perversa. La política tiene la obligación de construir contenidos. Y la política tiene que venir a los medios de comunicación a debatir con los periodistas, pero a discutir también con otros compañeros y con otras compañeras. Y eso es una asignatura pendiente. Y abrir el debate serio una vez más, donde los políticos sean los que debatan, está bien. Esto es lo que ocurre. Hoy debaten en representación de la oposición periodistas. Sí. Porque no tienen dirigente opositor. O economistas. Yo cuando voy a otros canales de televisión, en general me suelen poner economistas y periodistas. Es muy difícil encontrar otro dirigente político que se banque el debate. Hay algunos, obviamente, hay un montón, digamos, con sus formas, con sus estilos, pero en general lo que suele ocurrir es que la agenda la fijan otros. Y además yo quiero cerrar esto y agradecerte una vez más, Leandro, con algo para demostrar cómo también desde la oposición, desde Cambiemos, desde los medios, no tienen ningún empacho en notar lo brutal que han sido y que son. Lo de Pablo Abeluto, el ex secretario de Cultura, durante el fin de semana, diciendo a través del tuit, autocrítica, no haber hecho más para cerrar Agencia Telam y la televisión pública, dos clubes de militantes autoritarios carísimos e incompetentes. El sesgo antidemocrático de la persona que hace de periodista supera al del ex periodista devenido funcionario. Esto es brutal, porque este es el ADN macrista. Ellos disfrutan de echar gente, de despedir, de perseguir, de achicar el Estado, de hacer un plan elitista. Y de ubicar a algunos, porque yo recuerdo que en la televisión pública había algún escritor que hacía una recorrida en su moto, ¿no? Total. Y medía que le cero. pagaban ¿Y le costaba cero y le pagaban como 9 millones de pesos. O también habían muchos colegas de canales privados que iban de los medios públicos del macrismo, ¿no? No decían nada en ese momento. Ahí no hablaban de echar, ahí no hablaban de echar, ahí hablaban de incorporar y después no lo sacaban. Pero es vergonzoso, porque este es el ADN macrista. Se jactan de no haber cerrado, más medios. Pero además hay algo que me preocupa mucho, que es la desmesura en las declaraciones y cómo se ha legitimado decir cualquier barbaridad. Porque muchos dirigentes políticos terminan redoblando la apuesta para buscar el rebote de la noticia. Muy bien. Ahora, el problema es que utilizan discursos y prácticas de otras disciplinas que no son de la política para hacer política acá. Entonces,